A iniciar, hermanos, con nuestra predicación. Y bueno, el tema de nuestra predicación es, amados hermanos, aún hay otros. Es el tema, hermanos, el título de nuestra predicación, de nuestro mensaje, hermanos, aún hay otros. Esta predicación, hermanos, está basada en la vida del profeta Elías, en su aparente desánimo, hermanos, y el celo que presentó este hombre por Dios. Y quiero, hermanos, que por favor vayamos al primer libro de Reyes. Vayan conmigo al primer libro de Reyes. Por favor, amados hermanos, vayan conmigo al primer libro de Reyes. Estamos contentos, estamos gozosos. Yo creo que hoy Dios, hermanos, al igual que todos los domingos, Él nos habla con mucho amor, hermanos, nos reclama Él con mucho celo y nos alienta, hermanos, a seguir adelante. Y yo creo, hermanos, que esta predicación, Dios hablando a mi vida, hermanos, en esta semana, siempre, hermanos, me pongo yo como una antena parabólica, ¿verdad? Está mi corazón como una antena parabólica para captar, ¿verdad? El anuncio, lo que Dios quiere, ¿verdad? Predicarle a su iglesia. Es Dios, hermanos, simplemente nosotros estamos para servir a Dios y para anunciar lo que Él quiere anunciarnos como iglesia, y precisamente de eso se trata esta predicación, hermanos. La predicación tiene como título aún hay otros, aún hay otros. Vayan conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 19, hermanos, versículo 18. Pónganse en pie, por favor, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios con toda reverencia, hermanos. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Dice así la palabra de nuestro Señor. Dice, juntos por favor: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Una vez más dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Pueden tomar asiento, hermanos. En un momento más vamos a orar. Hermanos míos, pensando acerca del título de este mensaje, hermanos, con respecto a que aún hay otros, hermanos, a veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como iglesias que están comenzando a nacer en la voluntad de Dios, hermanos, donde nosotros, hermanos, tratamos de predicar la sana doctrina y separarnos de aquello que ofrece el mundo, hermanos, este mundo perverso, y comenzamos, hermanos, a poner normas estrictas, no hechas de hombres, hermanos, sino basadas en la palabra de Dios, porque usted y yo debemos de entender, hermanos, que este mundo, hermanos, cada vez se torna más perverso, y la única esperanza que este mundo tiene es precisamente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquella luz, hermanos, que va a impactar a las tinieblas que están allá afuera, hermanos. Ahorita estamos aquí, hermanos, y tal vez somos pocos, pero yo le quiero decir, hermanos míos, amados hermanos, que hay otros que también están en la misma lucha que usted y que un servidor, y que no han doblegado sus rodillas ante este mundo perverso, al mismo diablo, al mismo Satanás, hermanos. Usted y yo debemos de entender, hermanos, que no estamos solos, que hay cristianos en otras partes, hermanos, incluyendo esta ciudad de Córdoba, que no han doblegado sus rodillas ante Satanás, hermanos, ante este mundo, ante su carne. Hermanos, la palabra de Dios nos dice aquí claramente algo exquisito, hermanos, y nos muestra, hermanos, que como iglesia usted y yo debemos de estar firmes y sirviendo adelante en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y yo haré que queden en Israel, en Córdoba, vamos a decirlo así, hermanos, 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Voy a tratar, hermanos, de explicarle un poquito el contexto de por qué Dios le estaba diciendo a Elías estas palabras, hermanos. ¿Quién era Elías, amados hermanos? Fue un profeta
enviado a predicar al reino del norte. Israel y su capital, hermanos, Samaria. Hacia el norte, hermanos, recordemos, hermanos, que Israel sufrió una división. Hacia el norte quedaron 10 tribus y hacia el sur quedaron 2 tribus. Elías, hermanos, fue un profeta que Dios lo envió a la parte norte, a Israel con su capital Samaria, para predicar y anunciar su juicio. Hermanos míos, el reino del norte, vuelvo a repetir, estaba formado por 10 tribus. Este reino, hermanos, fue cautivo, hermanos, por el imperio asirio. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto, hermano? El imperio asirio, hermanos, usted se podrá imaginar que era un imperio, hermanos, donde estas 10 tribus, hermanos, habían sido contaminadas con el paganismo y la acción idolátrica que en esa región, hermanos, abundaba. Dicho de otra manera, hermanos, estas 10 tribus estaban totalmente perdidas, hermanos, en el sistema mundano el cual regía Satanás, hermanos. Estamos hablando de idolatría, estamos hablando de paganismo, donde los hijos de las personas eran sacrificadas ante los ídolos, eran echados al fuego, entre otras cosas más. Ahora, quiero que piense por un momento, amado hermano, hermana. Imagínese esa situación en la cual llegó Elías a predicar. Imagínese, hermano, en ese momento cómo Elías sería recibido por esa forma de gobernar a las personas. Dicho de otra manera, hermanos, una mezcla total de satanismo, hermanos. Ahora bien, ¿quién fue Elías? Fue un hombre tosco en su apariencia y en su vestido, y tipifica a la persona de Juan el Bautista. Vaya conmigo rápidamente ahí al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Mire cómo era Elías, hermanos. Cómo era Elías, 1:8. Aquí dice la escritura claramente, y ahorita voy a hacer una pequeña aplicación acerca de esto, porque es muy importante saber cómo era Elías, hermanos, para entender qué fue lo que le dijo Dios cuando le dijo que iba a hacer que en Israel no se doblaran 7,000 rodillas ante Baal. Yo quiero que usted entienda cómo era Elías. 1:8 del segundo libro de Reyes dice, y ellos le respondieron, un varón, ojo hermanos, un varón, no dice una mujer, un varón, hermanos, que tenía vestido de pelo, y dice después, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Hermanos míos, muchas veces en iglesias se busca el porte y la elegancia, la elocuencia y la simpatía del que va a dirigir una iglesia, hermanos. Pero realmente, hermanos, a nosotros como iglesia no nos tiene que gustar cómo es el pastor o el siervo que Dios va a utilizar. Realmente, hermanos, lo que nosotros deberíamos de entender es que Dios lo que va a utilizar en ese hombre es su boca para predicar la bendita palabra de Dios, hermanos. A veces se van a las iglesias por simpatía. Ay, mira, es que ese pastor, qué bonito habla. Ay, es que ese pastor, mira, ay, qué simpático es. Ay, mira, qué guapo es para las hermanas, ¿va? Y las muchachas. Ay, mira, no, hermanos. La Biblia, hermanos, nos está diciendo que Elías era un hombre tosco, que era un hombre, dicho de otra manera, era un hombre rudo, hermanos. Y ya se imaginarán cómo eran las predicaciones y las profecías dadas por Dios a Elías, y cuando Elías abría su boca, hermanos, era un hombre, hermanos, que hablaba fuerte, era un hombre que hablaba duro en contra del pecado, hermanos. Ahora bien, tengamos en cuenta esto, hermanos. ¿Qué significa el nombre de Elías? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto, hermanos? Porque esto nos arroja mucha luz con respecto a lo que vamos a estar escuchando ahorita en esta hora, hermanos. Elías, hermanos, quiere decir, mi Dios es el Señor, hermanos. Mi Dios es el Señor. ¿Qué quiere decir? Que como mi Dios no hay otro, hermanos. Esto quiere decir que Elías era un hombre totalmente celoso, hermanos. Era un hombre celoso por la palabra de Dios, y su Dios, hermanos, no tenía comparación alguna, hermanos. Es lo que quiere decir Elías. Mi Dios es el Señor. Conocido también, hermanos, por algunos teólogos y estudiosos de la palabra de Dios como el profeta del fuego. ¿Cómo es el fuego, hermanos?
El fuego es consumidor, es ardiente, es feroz. Quiere decir, hermanos, que en Elías había un celo vivo por Dios, hermanos. Así era Elías, hermanos. Era un hombre de fuego, hermanos. Un ardor en su corazón, un avivamiento constante por las cosas de Dios, hermanos. Otra cosa, hermanos, que nos arroja luz con respecto a Elías. Él fue un hombre ferviente en oración, hermanos, lleno del poder de Dios. Vaya conmigo a Santiago rápidamente, hermanos. Santiago está en el Nuevo Testamento. Rápidamente, hermanos, trate de buscarlo ahí, por favor. Vamos a ver cómo era Elías, hermanos, porque quiero introducirme a la predicación rápidamente. Elías, hermanos, era un hombre de oración, hermanos. Era un hombre ferviente en oración. Aparte de ser rudo, tosco, valiente y predicar con todo el poder de Dios, hermanos, era un hombre de oración, hermanos. Santiago 5, versículo número 17. Santiago 5, 17. Dice, y Elías, dice, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, que era un hombre que también padecía de debilidades espirituales, pero había algo que lo ayudaba. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró al cielo, dio lluvia, dice, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Que Elías era un hombre ferviente en oración, hermanos, y Dios lo escuchaba y Dios le contestaba, hermanos, a pesar de que era tan humano como usted y como yo. Y esto nos enseña algo también, hermanos, que usted y yo debemos de aprender a ser personas fervientes como el fuego consumidor en oración. El título de la predicación, hermano, yo le decía que es aún hay otros. Aún hay otros para nosotros como iglesia, hermanos, que estamos pasando tal vez por un tiempo de sequedales, donde aparentemente predicamos la palabra de Dios, no vemos un crecimiento aparente, donde usted y yo estamos ganando almas, donde usted y yo estamos luchando, estamos tratando de vivir vidas agradables delante de Dios, donde usted y yo aparentemente no vemos nada, hermanos. Aparentemente, hermanos, pero Dios nos dice en su palabra que aún hay otros, hermanos, y esos aún hay otros, usted y yo tenemos que decirle, Señor, Dios mío, ayúdanos a ir a aquellos que todavía no han doblado sus rodillas ante el mismo demonio, ganarlos para Cristo, hermanos, y tratar de incorporarlos a su iglesia, hermanos. Ayer veíamos, hermanos, lo que estábamos tratando ahí, ¿verdad? Y hablando con esta familia, y de repente el hombre en su pensamiento religioso, no, es que yo soy católico, ¿verdad? Y que yo no quiero, ¿verdad? Y una lucha, hermanos. Decirle, usted no tiene que andar pensando así, mire, Dios le quiere dar una mente transformada, Dios le quiere dar no una religión, sino cambiar su vida, arreglar su matrimonio. Hermanos, porque hay gente que realmente está con deseo y sed y hambre de la palabra de Dios, hermanos. Y usted y yo tenemos que tratar de entender, hermano, que en nuestra lucha como cristianos no estamos solos, hermanos, que hay otros hermanos en condiciones peores que no han doblado su corazón ante el mismo diablo. Hermanos, hay iglesias, hermanos, iglesias donde no tienen un lugar así como usted y yo, hermanos, tenemos hoy, donde se tienen que reunir debajo de un árbol, hermanos, y ahí es la iglesia, hermanos, con unas bancas hechas con madera, soportando el frío, soportando el calor, pero la iglesia es de Cristo, hermanos, y ahí están, hermanos, orando y pidiendo a Dios que Dios envíe su provisión, que Dios envíe gente. Usted y yo no tenemos por qué desanimarnos, hermanos. Es más, hasta apreciamos demasiado, hermanos. ¿No es así? Tenemos púlpito, tenemos cañón, tenemos bocina, hermanos, estamos medios fresones. Yo les decía, manera de juego, hermanos, ya dentro de poco ya no nos vamos a llamar Iglesia Hermosos Pies, ahora vamos a llamar Iglesia Hermosas Sandalias, Iglesia Hermosos Tenis. ¿Sabía, hermano, usted que en el Nuevo Testamento, cuando está ahí la parábola del hijo pródigo, ahí en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32, sabía que los criados no tenían derecho o se distinguían como criados porque no usaban sandalias, no utilizaban calzado, hermanos, andaban así con sus pies. Y lo único que distinguía a los obreros o a los criados de los dueños y de los amos era que los amos traían calzado, hermanos. Por eso cuando el padre vio al hijo, ¿verdad? Dio la orden, póngale anillo, póngale vestido y póngale calzado nuevo.
denle otra vez la autoridad. Y ahora nosotros, hermanos, estamos siendo bendecidos. Hermanos, ocupemos estas bendiciones para ayudar a otros y que sean bendecidos. Amén. Por eso usted y yo, hermanos, no estamos solos. Aún hay otros. Y debemos de orar por esos otros, amados hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar en este momento para que Dios nos hable como iglesia. Oremos. Señor y Dios y buen Padre, en esta hora te rogamos que tu Espíritu Santo, amado Padre, tome nuestros corazones. Yo soy inútil, soy imperfecto, Señor. Necesito de tu poder. Necesito que le des elocuencia a mis palabras, que son torpes. Necesito que hables directamente al corazón de mis hermanos y que enciendas ese fuego que tú has puesto en sus corazones. Primeramente para agradarte. Segundo, Señor, para glorificarte en sus vidas. Y tercero, para publicar de tu gracia a otras personas. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, en que en este fraccionamiento El Milagro haya una luz para alumbrar a otras personas que están viviendo bajo la maldición del pecado. Señor, aún hay otros que están en sus casas tal vez aclamando por alguien que les predique el evangelio, y tal vez hay otros que ya son cristianos y que están luchando como nosotros hoy luchamos y que están deseando tener compañerismo con aquellos que realmente tenemos la sana doctrina. Te pedimos, Señor, por ellos que los ayudes y que les proveas para cubrir sus más elementales necesidades. Te alabamos, Padre, y te glorificamos. Utiliza tu palabra, Señor. Aleja de este lugar todo espíritu inmundo, todo aquello que no va conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús lo echamos fuera y nos declaramos victoriosos en la sangre del Cordero, en ese sacrificio que tú hiciste, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos míos, abramos una vez más nuestras Biblias ahí en Primer Libro de Reyes. Vamos rápidamente, hermanos. Quiero mostrarles algo, hermanos. En la vida del creyente, hermanos, podemos pasar muchas situaciones difíciles. Primer Libro de Reyes, capítulo 18, hermanos. Versículo del 20 al 40, hermanos. Quiero leerle, hermanos, esta parte de la Escritura para que podamos entender el contexto. Y me voy a permitir, hermanos, solamente leerles un par de versículos para no ahondar tanto y que nos dé tiempo, hermanos, conforme a lo que vamos a predicar, hermanos. Cuando usted y yo nos sentimos solos como iglesia, cuando usted y yo nos sentimos fracasar, cuando usted y yo nos sentimos desanimados porque vemos que la iglesia aparentemente no crece, cuando vemos que la gente se va y menosprecia su iglesia, hermanos, no estamos solos, amados hermanos. Estamos con Dios y Dios quiere mostrarnos algo para salir adelante, hermanos, y ser de bendición para otras personas. Dice aquí, Primer Libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20 en adelante. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, un rey, hermanos, y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hermanos, Baal era un dios pagano, hermanos, y su significado es conocido como el controlador del destino de los humanos. Es lo que quiere decir Baal. Era un dios pagano y su atributo, lo que le ponían como dios pagano, era que él tenía el control de la vida de los seres humanos. Fíjense, hermanos, qué blasfemia tan grande. Después dice, hermanos, el versículo 22 dice: Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta. ¿De quién, hermanos? De Jehová. Eso era lo que él creía, que él se había quedado solo, aparentemente. Dice: mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Hermanos, en las multitudes puede ser, hermanos, que no esté Dios, pero aquí vemos un solo hombre parado por la causa de Jehová, hermanos, y dice: solamente de los profetas de Jehová solo he quedado yo. Mientras tanto, que de los Baales hay 400 hombres. Fíjense, hermanos, es difícil pararse por la verdad. Amén, hermanos. Ay, es que son todos católicos y yo soy cristiano. Ay, pobrecito de mí. No, qué pobrecito de usted y de mí. Somos cristianos. Amén, hermanos.
Aquí dice la palabra de Dios claramente, dice, versículo 23 dice, dénsenos, dice, pues los bueyes, esas son las condiciones las puso Elías, no los pusieron los profetas paganos. Esto dice, désenos pues los bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, ya me imagino, ¿verdad? Ahí los vales, pues vamos a entrarnos un tirito, Y Elías, pues a ver a cómo nos toca. Ustedes agarren su buey, póngalo ahí partido, y yo voy a poner mi buey y a ver qué buey se consume. Háganlo. Y dice la gente, pues órale, va el reto, sale pues. Eso sí, el Dios que consuma esto de aquí va a ser el único, verdadero y vivo Dios. Fíjense lo que pasa, hermanos. Versículo número 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos hoy, dice, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, ustedes son muchos, ustedes háganlo primero, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, con D minúsculas, quizá está meditando. Esta palabra dice que quizá está meditando, significa de la siguiente manera, quizá está en el baño, por eso no los atiende. Dice, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. ¿Qué era lo que estaba haciendo Elías, hermanos? Se estaba burlando de esos hombres. Imagínense el valor y el coraje de ese hombre, el celo por Dios que sentía, que no le importó estar rodeado de puro demonio, hermanos. Y se lo dijo claramente, oye, pues ¿qué Dios tienes? Que no te responde, está bien calladito, a lo mejor fue al baño y por eso no te responde, está durmiendo, ¿verdad? Y agarraban los otros y saltaban como changos para despertar según a su Dios. Y esto me recuerda, hermanos, al Salmo 115, vaya conmigo, hermanos, rápidamente, hermanos, vaya conmigo, usted se lo sabe, hermanos, porque ayer cuando estábamos predicando, hermanos, y ganando gente para Cristo, es que yo soy católico, ¿verdad? Soy católico. ¿Y qué? Hermanos, a veces nosotros como cristianos nos sentimos temerosos y nos da miedo predicar en las calles. ¿Y qué me van a decir? Hermanos, si usted y yo servimos al único Dios vivo y verdadero, amén, hermanos. Por eso usted y yo no debemos de tener miedo cuando vamos a las calles a predicar, hermano. Nosotros vamos por la causa de Cristo, el único Dios vivo y verdadero. No tenemos por qué tener miedo cuando usted llega a una casa y ve a una guadalupana, hay una virgen y unos monos ahí colgados. Eso no son nada, hermanos. Eso es la ignorancia de la gente que vive esclavizada bajo el poder demoníaco, hermanos. Y usted y yo hemos sido enviados para decirle a esa gente, mira, Cristo te ama, Cristo te salva, Cristo tiene algo mejor para tu vida. Hermanos, dice el Salmo número 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios. Y ahí usted y yo le contestamos, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellas son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Ahí está, hermanos. Es que mi virgencita, a ver, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que usted está adorando? Algo que hizo otro hombre. Y usted y yo, hermano, por la causa de Cristo debemos de pararnos firmes y no tener miedo, hermanos.
Ayer estábamos predicando y de repente aquel varón agarraba y se hacía así, quería, oiga, y es que ustedes no tienen un registro pues, de religión. A ver. Y siempre me sacaba la palabra de la religión, y hasta que me hartó, hermanos. Y a ver, le digo, cállese y siéntese. ¿Sabe qué es lo que significa la religión? Ya se quedó el hombre así. Ya no supo qué. Y así echó como patas de ahogado, ¿verdad? Como arañazos de gato volteado boca arriba. Es que usted tiene conocimiento. No, ¿qué conocimiento? Cállese la boca. Dios escogió a gente humilde, hermanos, pescadores, artesanos, para predicar su palabra, hermanos. Y ahí en esa ignorancia, hermanos, el hombre debatía, y es que yo soy católico y los 10 mandamientos ni siquiera se lo sabe. Es que ahora todo mundo, hermanos, dice es que soy católico para vivir en su ignorancia y en sus perversidades, hermanos. Usted y yo como cristianos debemos demostrar un fuego, un celo por Dios. Y no desistir, hermanos, de lo que estamos haciendo. Somos pocos, amén, hermanos. Pero qué hermoso es saber que sabemos la verdad, hermanos. Dios es para todos, pero no es de todos. Muchos son los llamados, pocos son, ¿qué, hermanos? Los escogidos, hermanos. Ahí está, hermanos, la situación. Ahí vemos, hermanos, el resultado. Otra vez vaya conmigo al primer libro de Reyes. Ahí estaba, ¿verdad? Ahí estaba Elías, ¿verdad? Y se burlaba Elías ahí en el capítulo, ¿verdad? Número 18, hermanos, donde estábamos. Y ahí estaba Elías, estaba burlando, ¿verdad? Con ese celo de Dios en su corazón, y les estaba haciendo ver que ese Dios al cual ellos invocaban no era nadie, hermanos. Versículo número 28. Y ellos clamaban a grandes voces. Estoy en 18:28, en primer libro de Reyes. Dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, o sea, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. Fíjense, hermanos, conforme a su costumbre. Quiere decir ahí, hermanos, que la religión y la tradición de los Baales estaba metido hasta en los huesos de esta gente, hermanos. Como hoy en día, hermanos, la religión y el catolicismo y todo lo que termina en ismo, hermanos, está metido ahí con ellos, hermanos. Dice, hasta chorrear, ¿qué, hermanos? La sangre sobre ellos. ¿Sabe qué es lo que hacían estos hombres? Por sus tradiciones, por su falsa religiosidad, agarraba y se cortaban el cuerpo, hermanos, con cuchillos. Derramaban sangre, sacrificios de sangre para que su Dios mundano y pagano los viera, hermanos. Pero su Dios no les contestaba, hermanos. ¿Por qué no le habrá contestado? Porque seguramente Dios estaba ahí, hermanos, y aquel Dios demonio, ¿verdad? Pues no se hacía presente. Hermanos, cuando nosotros estamos aquí como cristianos reunidos, ¿sabe quién menos se va a meter cuando predicamos la verdad? El demonio, hermanos. ¿Qué es lo que hace hoy la gente, hermanos, para agarrar y ser adoradores de un Dios falso y pagano? Ahí están, hermanos, el 12 de diciembre, ahí están caminando, van de rodillas, ahí van de rodillas, y todas las rodillas sangradas, y ahí van, oh, Virgencita de Guadalupe, por favor, ayúdame, oh, mira que yo tengo mi hijo así, fulano de tal, y quítale, por favor, y ahí va la mandita. Ya les conté, hermanos, el año pasado qué le pasó a una compañera. Yo le estuve hablando de Cristo y le hablaba de Cristo y le regalé folletos. Resulta que en diciembre agarró y se lanzó la mujer a correr, ¿verdad? Con la famosa antorcha, ¿verdad? Hasta la Basílica de Guadalupe. No pudo llegar ni siquiera a Puebla y la regresaron en camión, hermanos. Todas las plantas de los pies llenos de llagas, hermanos. Ahí nos mostró las fotos, ahí estaba la pobre muchacha. ¿Será que eso Dios quiere, hermanos? Para la gente, si el sacrificio ya lo hizo Cristo, hermanos. Pero usted y yo, hermanos, debemos de ponernos celosos por la palabra de Dios y saber que lo que predicamos, hermanos, es verdad. Hermanos, usted y yo no tenemos que tener temor de nadie, hermano. Cuando usted y yo predicamos de Cristo. Ay, hermano, ahí estaba el hermano José así. Yo nada más veía la cara del hermano José. A ver a qué hora se me raja este hermano. Y el hermano... Y inmediatamente agarré y le dije a ese varón, al señor Adrián, yo estoy aquí porque el hermano José, no el hermano José, el otro hermano, ahí estoy aquí el hermano José porque me permitió entrar a su casa. Y cuando uno le permiten entrar a su casa es porque le están dando una autoridad, hermano. Y la autoridad es de Dios, porque dice la Escritura ahí en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta de su corazón, entraré él y cenaré con él y él conmigo. Ay, hermanos, ahí nos agarramos, hermanos. Y no nos movieron de ahí. Y el diablo agarraba y que trataba de sacar sus filosofías. Cállese, aguántese. Y gracias a Dios terminaron recibiendo a Cristo. Las dos personas, su esposo, su esposa y él, hermanos. Ahora bien, hermanos, fíjense lo que dice más la palabra de Dios, hermanos. Ya voy a acabar. ¿Está aburrido? Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Versículo número 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. Ya no les bastó con gritar, ahora gritaban como locos hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Como hoy en día, hermanos, mucha gente le están pidiendo a sus ídolos, a su religión, y no les contestan. Se están muriendo en un hospital, están en una cárcel tal vez, o están en las calles, hermanos. Versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: pueblo! Gente del milagro, de la selva, gente, vengan por favor. Vista Hermosa, ¿cómo se llama el otro lugar, hermano? ¿Dónde hemos ido? El Sopilote, vengan, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo tenían el altar de Dios, hermanos? Arruinado. ¿Se habían olvidado de Dios, hermanos? Y llegó el profeta y arregló lo que era de Dios, hermanos. Ya imagino con esa ternura y ese cariño que puede haber en un corazón celoso y ferviente por las cosas de Dios. Me imagino que ese profeta vio el altar de Jehová, sintió celo, sintió ternura, sintió pena, sintió tristeza, y con todo su amor y con todas sus lágrimas comenzó a arreglar aquel altar y dijo: Señor, voy a arreglar lo que es tuyo. Y comenzó, hermanos, a arreglar lo que era de Dios. Como usted y yo, hermanos, debemos de comenzar a arreglar nuestro altar en nuestro corazón y decirle: Señor, ocupa tu lugar en mi vida. Y comenzó, hermanos, a arreglar el altar Elías. Versículo 31, hermanos. Y tomando Elías 12 piedras que representan a cada tribu, hermanos, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Hermanos, Dios obra en aquello que aparentemente es imposible. Amén, hermanos. Es que es imposible que un día vamos a crecer como iglesia. Es que es imposible que un día podamos construir aquí. Es que es imposible que podamos tener un terreno. Es que es imposible que podamos tener un carro. Es que es imposible que algún día podamos tener conferencias. Es que es imposible. No, hermanos, es que Dios es un Dios de imposibles. Y por eso estamos aquí, hermanos. Aquí lo dice claramente, hermanos. Dice, versículo número 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto. Qué preciosa oración, hermanos. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo necio y rebelde que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué preciosa oración, hermanos. Así están los pastores, los verdaderos pastores. Señor, haz que esta gente rebelde y cabezadura, cabezones, se postren ante ti y entiendan que tú eres el único Dios vivo y verdadero y que los ídolos no son nada.
y que la religión no es nada. Y ahí comenzó, hermanos. Entonces cayó, ¿qué cayó, hermanos? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras. Fíjense, hermanos, no tan solo la madera, las piedras y el polvo. Qué grande es el poder de Dios, amén, hermanos. Piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová, ¿qué es, hermanos? Es el Dios, Jehová es el Dios, amén, hermanos. Entonces Elías les dijo: prended los profetas de Baal, agarren estos impostores, hijos del diablo, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Vámonos, fuera la idolatría, vámonos, hijos del diablo, vámonos, engañadores. Es que yo voy con el cura que está aquí allá por la vía, allá donde está la cruz y tiene una M. Es un símbolo más satánico que... ¿Qué fue lo que hizo Elías, hermanos? Celo, hermanos. Tenía un corazón pero de fuego ese hombre. Y agárrenle esos hijos del diablo y vamos a matarlos. ¡Ey, va la gente! ¿Qué tú vas a esa iglesita? Que ahí en el fracción. Sí, yo voy a esa iglesita. Porque ahí todos los que estamos somos celosos en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y como celo de Dios, hermanos, vamos a practicar el celo de Dios. Es que ahí son muy estrictos. Es que ahí el pastor no le gusta que las hermanas ni los hermanos anden y que los hermanos traigan su aretito. Hermanos, Dios es fuego consumidor. Amén. ¿Lo estamos viendo? Aún hay otros. ¿Se imagina usted y yo cuando vayamos a la gloria y podamos ver a Elías? Y ahí está Elías. Hola Macaria, ¿cómo estás, Macaria? Elías, uy, qué tremenda hazaña hiciste, Elías. Tu fuego y tu testimonio me ayudaron. Dios obró en tu vida como Cristo obró en la mía. Amén. ¿Usted se siente triste porque está aparentemente solo, hermano? No estamos solos. Dios está con nosotros. Amén. Usted no se sienta menos. Cuando vaya a las calles, vaya con su Biblia. Lleve la espada del Señor. Lleve esos folletos, hermano, y párese firme, plántese firme y toque esa puerta con amor y dígale: Cristo te ama. Tus ídolos no son dioses. Yo vengo a predicarte del único Dios vivo y verdadero. Plántese ahí. Oye, cállese la boca. Déjeme hablar. No le voy a decir así, no le vayan a soltar la puerta. Si Dios le da la oportunidad, hágalo. Porque tampoco se trata de ser grosero. Pero a veces lo amerita. Como Juan el Bautista le dijo: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Miren nada más. El mismo Señor Jesucristo dijo: hipócritas. El Señor no se andaba con rodeos, hermanos. Y no porque no amara a su pueblo, los amaba, hermanos, pero tenía que apelar ¿a dónde, hermanos? A su conciencia. Como hoy en día, hermanos, hay pastores duros. Ay, es que ese hermano no me gusta cómo predica porque predica muy duro. Hermano, gloria a Dios que hay varones todavía, varones que se ponen firmes, hermano, y predican la verdad de Cristo. Amén, hermanos. Así que no se vaya a espantar el día que invitemos aquí un pastor, pero que echa coyolazos, hermanos. Tráigase su casco. Y por cierto, tráigase una máscara porque también dan cachetadas. Hermanos míos, aún hay otros. Amén. Pónganse en pie, hermanos. Esta es la primera parte, hermanos. Prepárese para la tarde. Prepárese para la tarde. Que Dios nos siga hablando, hermanos. Invita a gente. Tráigase un amigo, tráigase una amiga. Invite a su familiar. Véngase para acá.
Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado hoy la bandera en nombre de Jesús. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de Gloria por siempre vivirá. Amén, Señor. Oh Padre Santo, ayuda a tu iglesia, Padre. Ayuda a este grupo pequeño de hijos tuyos. Ayuda a tu siervo, Padre. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que muestras cuando caminamos, cuando hacemos tu voluntad, Padre. Cuando sabemos que hay otros que aún no han doblegado sus rodillas, sean cristianos o sean personas que aún no te conocen, que están esperando las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos a tener más días para predicar, Señor, a visitar, Señor. Danos el tiempo, danos el espacio y comienza a añadir a esta iglesia bendiciones. Queremos ver familias transformadas, queremos ver matrimonios restaurados, queremos ver niños y niñas, queremos ver ancianos, ancianas, jóvenes, adultos, todos sirviendo. Y queremos ver que aquello que es imposible, tú lo hagas posible, como esto que vimos y acabamos de leer, Señor. Tú eres un Dios celoso. Los ídolos de los hombres no son nada. Danos valor, Señor, y que en estos días que vienen y lo que hemos de hacer, lo hagamos con toda la pasión y con todo el fuego, del cual tú has puesto en nuestro corazón por medio de la persona del Espíritu Santo. Ayúdanos a alcanzar nuestra área para Cristo, Señor. Comenzar otra vez, ir a la selva, ir a otros lugares a predicar tu palabra, llevar comida, alimento para aquellos que no tienen nada que comer, ropa, vestido, calzado, Señor. Ayúdanos a hacer tu obra y que esta iglesia, Señor, tome un verdadero avivamiento, Padre. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y prepara nuestros corazones para en la tarde, para que podamos estar aquí puntuales, presentes, a pesar del tiempo, a pesar de las inclemencias, podamos estar aquí honrando tu nombre, Padre. Señor, te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús.